Bien, ahí ven toda la pantalla, ¿no? Nos dice que tenemos I1, multiplicamos esto, si ustedes se fijan, es 10 dividido 20, o sea que este es un medio, por 2 mA, nos da que I1 es igual a 1 mA, y si nos fijamos en este punto de acá, si usamos directamente esta ecuación Ya, lo mismo. para hacerlo más sencillo, ¿sí? Que es I2 menos I1, si yo hago I2, le hago 2 mA menos 1 mA, nos da 1 mA. De esa manera, ¿sí? Tenemos, la matemática no nos miente, así que lo que tenemos acá es, si hicimos todo bien, tenemos esto, es 1 mA, bien, este es 1 mA, y el circuito equivalente a este circuito que estamos dibujando acá, es lo mismo que hacer otra fuente, puede ser una equivalencia, puede ser 10 volt, acá ponemos 0 volt, y ponemos una resistencia equivalente de 5000K, y estas dos cargas que tenemos en este punto, esta carga y estas cargas que tenemos acá van a ser exactamente lo mismo para una misma fuente. Estos circuitos son equivalentes porque dan el mismo resultado. Si se fijan en ese punto tenemos 2 mA, acá en este punto tenemos 2 mA. La caída de tensión en ambos circuitos en este punto es de 10 ohm. 10. ¿Sí? Y si yo pusiera en este punto un amperímetro, estaría viendo... Ay, no lo veo ahora. Si yo pongo un amperímetro en este punto, estaría viendo la corriente que está circulando. Bien, 2 mA, 10 volt, 10 volt, 2 mA. Un error muy común a la hora de hacer estos tipos de circuitos es que la mayoría de la gente se olvida que la corriente le impone la carga, ¿sí? Siempre la corriente le impone la carga. Yo tengo un potencial, piensen que la tensión es como una fuerza, es la posibilidad de hacer algo, la posibilidad de hacer un trabajo, y mi carga, ya sea una resistencia, lo que sea, una impedancia de cualquier tipo, es la que me impone la corriente. ¿Hasta qué punto? Y depende de cuánto es el máximo que yo puedo disipar en la resistencia. Las resistencias son componentes que se utilizan para proteger a otros componentes. El único criterio que tiene una resistencia es bajar el potencial, ¿sí?, que hay en un circuito. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué se quema una resistencia? Porque yo aumento tanto la tensión, ¿sí?, que la corriente aumenta tanto que esta resistencia no la puede disipar. Si yo sigo aumentando la tensión, llega un punto que por más chico que yo haga la corriente que circula en el circuito, ¿sí?, lo que va a pasar es que no va a poder aguantar ese valor. Si yo pongo 122 ohm, me da una corriente de 124 mA, y eso es suficiente para poder hacer que haya más potencia a la que puede disipar la resistencia. En este caso, 3 watts, cuando la resistencia podía solamente disipar 2 watts. Es por eso que cuando ustedes compran una resistencia, ahí me olvidé de bajar la tensión, cuando ustedes compran una resistencia tienen que fijarse cuánto es el tipo de resistencia que quieren ustedes, cuánta potencia quieren disipar. Hay distintos tipos de resistencia. Por ejemplo, hay resistencias cerámicas que son muy comunes en el ámbito industrial, las cuales, si bien no tienen mucho valor óhmico, como ser sí tienen más potencia para disipar. Cuanto más grande es la resistencia, más potencia puede disipar. Ustedes se recordarán de lo que vieron en Electrónica 1, que hay ciertos valores que pueden
parámetros que son los que definen el valor de una resistencia: el largo, la superficie, el factor de resistividad, la temperatura y demás. Sí o sí, si la resistencia tiene que disipar más potencia, o ponen una resistencia más grande o ponen elementos alternos que puedan ayudarla a disipar más tensión. Por ejemplo, un disipador. Si ustedes una resistencia le ponen un disipador, tal vez aguante mucho más potencia de la que pueda aguantar. Igual no me arriesgaría. Bien, viendo esto, siendo el caso este, si ustedes toman ahora, y el otro circuito que teníamos era, si vimos el paralelo, tenemos después lo que es el circuito serie. Un circuito serie básicamente es tener dos resistencias una atrás de la otra, en la cual yo conecto mi batería. Bien, en este caso, ¿cuánto sería la corriente que circularía en este circuito? Vamos a hacerlo acá 10, así es más fácil hacer la cuenta. En este caso, la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a 0,5 miliamperes. Exactamente. La ley de Ohm nos dice esto, ¿sí? Que la tensión es igual a todas las caídas de potencial en el circuito. En este caso, nos da que esto es igual a, sacamos factor común la I, nos da R1 más R2. R2 es igual a 10K y 10K respectivamente, esto es igual a I. Bien. Y en este caso, lo que tenemos es nuestra tensión de 10 volts. Entonces, si dividimos 10 volts por 20.000 ohms, lo que tenemos es una corriente de 0,005 amperes, que es igual a 5 miliamperes. Si no estamos haciendo mal el cálculo, 500 microamperes, perdón. Son 500 microamperes. Bien. Ahora la cuestión es, si yo modifico estas resistencias de tal manera que tenga exactamente la misma caída de resistencia, la sumatoria sea lo mismo. Por ejemplo, tengo acá un 5 y tengo un 15. ¿Qué es lo que cambia en este circuito? ¿La corriente es la misma? Las corrientes son las mismas, lo que se produce es que cada resistencia tiene una caída de tensión diferente. Exactamente. En un circuito, en cualquier malla, les recuerdo, en cualquier malla, sea cualquier circuito que tengan, que hay una circulación de corriente, hay una corriente, hay una resistencia, siempre en toda la malla la caída de tensión tiene que ser igual a 0. Todo esto que está acá, esto es igual a 0, debería ser igual a 0, ¿sí? Si yo hago esto, lo que tengo que esto es igual a 0, siempre. Se cumplen todos los circuitos. En este caso, como bien dijeron, lo que se tiene acá es una caída. Tengo la misma corriente, pero lo que sucede es que las caídas de tensiones, a ver si funciona así, las caídas de tensiones son diferentes. ¿Sí? Tienen que caer los 10 volts, entonces en esta resistencia caen 2,5 y en esta resistencia caen 7,5. Hay que tener cuidado porque seguramente, si bien esta resistencia puede aguantar, lo que va a pasar es que si yo empiezo a aumentar la corriente, una de las dos resistencias va a reventar antes que la otra porque está disipando más potencia. Bien, si yo empiezo a aumentar, como verán, la tensión empieza a aumentar,
la corriente empieza a aumentar en consecuencia, porque la carga la impone. Si yo sigo aumentando y sigo aumentando, es la resistencia que más caída de potencial tiene la que va a reventar primero. ¿Sí? Si estas dos son de igual disipación de potencia, la que va a reventar antes es la que tenga la mayor caída de potencial. Bien. Continuando, para ya terminar y dejarlos libres, ya son 1:30, vamos a hacer directamente los capacitores. ¿Recuerdan algo de capacitores? Sí, eso lo vamos a repasar rápidamente, no vamos a hacer ningún cálculo. Capacitores en paralelo, ¿qué pasa con los capacitores en paralelo? Es al revés que esto. Es al Se revés. suma. Los capacitores, las capacitancias en paralelo se suman. Si yo tengo dos capacitores más chiquitos, ¿sí? Si yo tengo esto, por ejemplo, ponemos dos capacitores. Si yo pongo dos capacitores así, el resultante debería ser un capacitor de 200 microfaradios en este caso. Vamos a poner una resistencia así no revienta nada. Tendría exactamente lo mismo. ¿Sí? Los capacitores, el circuito en lo que es la carga, ¿sí? Ahí se carga, llegan a un valor máximo, que es lo que es el transitorio. Fíjense que a medida que va aumentando el potencial, el campo electromagnético dentro del capacitor, empieza a disminuir la corriente. Esto es el transitorio del circuito. Llega un punto que cuando la tensión del capacitor iguala a la de la fuente, deja de haber una circulación de corriente. Bien, este circuito funciona un ratito y después deja de funcionar. ¿Saben por qué es eso? Porque se cargan los capacitores. Se carga el capacitor, pero ¿qué pasa con un capacitor? ¿Cómo se comporta un capacitor con una tensión continua? ¿Por qué no sigue funcionando el circuito? Porque abre el circuito. Se produce, Exactamente. es como una llave en el circuito. Exactamente, es como una llave en el circuito. Una capacitor, ¿sí? Para contenciones continuas y corrientes continuas se comporta como un circuito abierto. Pero, fíjense algo. Si yo hago lo siguiente, se lo voy a mostrar para que vean lo que está pasando. El circuito, cuando yo lo pongo de esta manera, tengo un RC específico, que es un tau, lo que se llama tiempo del sistema. El tiempo del sistema es cuánto tarda en cargarse el capacitor con la resistencia dada. Si yo aumento o disminuyo la resistencia, el tau S va a disminuir. Si yo grafico esto, si me deja graficarlo, es muy chiquita la... Vamos a sacarlo y vamos a graficarlo de vuelta. Si yo agarro ahora y pongo este punto, ahí no hay circulación de corriente. Como no hay circulación de corriente, fíjense, vamos a achicar esto un poquito más, vamos a poner 0 acá y vamos a poner en este punto 10 volt. Fíjense, yo mido el potencial en este punto. Bien, en este punto no hay circulación de corriente, no hay caída de potencial en la resistencia. Al no haber caída de potencial en la resistencia, toda la fuente aparece acá. Bien, si ustedes por algún motivo tienen un cortocircuito en una parte, en un retorno de un circuito, ustedes podrían ver si tienen una resistencia, podrían saber si está cortado, simplemente midiendo la tensión. Si ahí tienen 0, si ahí tienen la tensión, es que no hay nada. Si no hay corriente, no hay nada, quiere decir que hay un problema. Si tienen tensión y no tienen corriente, quiere decir que no hay circulación no hay caída de potencial en la resistencia. Ok, está bien, Jonathan, no te hagas problema. Si yo ahora conecto mi circuito, lo que va a pasar es que va a haber una caída que tiene que ver con la corriente máxima y va a llegar un punto en el cual el capacitor se pone a 9 volt, ¿sí? Y deja de circular corriente. Como bien dijeron,
El capacitor se comporta como un circuito abierto, pero se comporta como un circuito abierto debido a lo siguiente, a la impedancia que tiene relacionada. Un capacitor tiene una impedancia relacionada que es igual a 1 sobre 2pi, la frecuencia y el valor del capacitor. Bien, si la frecuencia es igual a 0, esta impedancia es infinita. Bien, si esa impedancia es infinita, quiere decir que en este punto, que está acá, hay una resistencia que pareciera que ser infinita. Entonces no hay circulación de corriente. Como no hay circulación de corriente, no hay caída de potencial en esta resistencia. Y como no hay caída de potencial en esta resistencia, toda la tensión de la fuente aparece sobre el capacitor. Bien, por lo general los capacitores no se utilizan de esta manera, no se ponen en serie al circuito, se ponen en paralelo. ¿Por qué? Un capacitor se utiliza como un componente pasivo que sirve para acumular carga. Uno puede con un capacitor elevar tensión aparente, sí, tener mucha más tensión como si fuesen muchos tanques de agua, por así decirlo. Si ponemos una llave acá para hacerlo mucho más didáctico, y conectamos una resistencia acá, que en este caso va a estar en paralelo, lo que va a pasar es que si está todo bien y no revienta nada, vamos a ver lo siguiente, vamos a poner el capacitor. Lo que vamos a ver al principio es que en este punto la resistencia, la corriente empieza a ser mínima, ¿sí? A través de la resistencia esta. Eso va a suceder hasta que el capacitor comienza a cargarse. Cuando se carga la tensión de la fuente, ¿sí? La corriente es máxima. Perdón, discúlpenme. Cometí un error yo acá, que es el siguiente. Puse la punta del osciloscopio al borde negativo. Si pongo la punta del osciloscopio al borde negativo, jamás voy a ver absolutamente nada. O sea, estoy poniendo la potencial 0. ¿Sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Ahí, como ustedes verán, la tensión apareció toda en la fuente. Esto es muy chiquito esto. Una cuestión. Tengo que ponerle hacer como que el capacitor tiene una resistencia muy chiquita, porque si no, no va a funcionar esto. De esta manera. Si no, no circula corriente. Es como esa resistencia que puse recién, es como una resistencia interna del capacitor. ¿Sí? Bien. Si yo hago esto, en este punto tengo 9, vamos a ver acá. Bien. Fíjense, vamos a poner acá un amperímetro para que se vea lo que estamos hablando. Si nos dan los tiempos, ¿no? Por ahí es muy rápida la carga del capacitor y no se ve absolutamente nada. Fíjense. Yo pongo acá acá lo que está pasando es que se está descargando. Yo cierro ahora el circuito, lo que ustedes van a ver es que aparece 900 microamperes. El capacitor se carga muy rápidamente. Pero si yo saco ahora la alimentación, lo que van a ver es cómo empieza a descender la corriente. Bien, lo que está pasando es que toda la energía que se acumuló acá en el capacitor se está desgastando a través de estas dos resistencias que están en este punto. Si yo ahora quisiera ver cómo se carga el capacitor, vamos a hacer esto un poco más grande, así tengo el para poner la punta del osciloscopio. Si yo pongo en este punto esto, si yo lo que voy a ver es cómo se carga y se descarga el capacitor. Este valor de este es muy chiquito. No me está dando el valor que me tiene que dar. A ver ahí. Ahí empezó a hacer algo. Vamos a hacer un poco más grande. A veces el simulador no hace lo que uno pretende que tenga que hacer, entonces no se ve. Tiene que empezar a jugar con los valores. Fíjense, eso es lo que está pasando acá, es
el valor de la resistencia que tiene interna el capacitor, lo que me va a dar un valor RC. Si yo lo descargo, ¿sí? Se ve la descarga paulatina del circuito. Los valores de las resistencias eran tan chiquitos que la carga y la descarga era automática. Si yo empiezo esto, lo empiezo a aumentar cada vez más, por ejemplo, le ponemos 10, en realidad también se podría hacer directamente aumentando la resistencia esta que está acá. Si yo le pongo 100K, el tiempo de carga y descarga empieza a hacerse cada vez más grande. O sea, si yo tengo una resistencia mucho más grande, la corriente que hay en el circuito, en esa malla cuando se está descargando, es mucho más chica, entonces el capacitor se descarga mucho más lento. Bien, estos se llaman transitorios de los circuitos. Por lo general uno no trabaja en los transitorios, pero está bueno ver lo que hace. Si yo empiezo a aumentar, ¿sí? La resistencia, yo veo el valor, aparecen los 9 volt, pero tarda un ratito en cargarse. La carga de un capacitor es mucho más rápida que la descarga de un capacitor. Y con respecto a las bobinas, ¿sí? Los capacitores se suman los valores de o sea, los paralelos se suman y los series se suman las inversas. Para las bobinas, ¿recuerdan cómo es? Bobinas no llegamos a ver. Ah, bueno. Las bobinas en serie, ¿sí? Se suman. Si yo tengo dos bobinas, las bobinas se suman. Es como que tengo dos devanados uno atrás del otro. Bien. Las bobinas, a diferencia de los capacitores, se comportan al revés. Cuando hay una tensión de continua, se comportan como un circuito cerrado, y cuando hay una señal de alterna, se comportan como un circuito abierto. Si yo hago esto que está acá, reviento todo, ¿sí? Pero lo reviento porque la potencia que pueden disipar es de 1 ohm, de 1 ampere, perdón. La corriente que pueden disipar es de 1 ampere. Entonces estoy obligado sí o sí a poner una resistencia. Vamos a poner una resistencia de 10K, no importa el valor, que en sí es simplemente para que se entienda qué es lo que está pasando. Si yo pongo dos bobinas de esta manera, tengo una resistencia la cual está dada por 10 kilo ohms, ¿sí? Y la caída de tensión en estas bobinas, a ver si las podemos ver, es de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, ahí estalló todo. Ahora les voy a explicar por qué. Fíjense que cuando yo conecto una fuente discontinua en una bobina, bien, la caída de tensión en la bobina es 0. ¿Por qué? La impedancia que viene asociada a una bobina, que se llama XL, esto lo estoy diciendo ahora, después lo vamos a ver de vuelta cuando vemos lo de la alterna, está dada por 2pi f, el valor en faradios de la bobina, que se denomina con una L. La frecuencia de una señal continua es 0, entonces la impedancia de la bobina es 0. Entonces no hay corriente a través de, perdón, no hay caída de tensión en esta bobina. ¿Qué es lo que pasa? Como las bobinas, para hacerlo más práctico, como a las bobinas les gusta tanto la corriente, no quieren que se la desconecten. Entonces, cuando yo abro la llave, lo que pasa es que parece un arco voltaico, ¿sí? Sobre la llave, producido por el campo magnético que está conectado dentro de la bobina, ¿sí? En la bobina esa que está ahí. Como quiere hacer que siga circulando corriente a través de ella, lo que va a pasar es que hace que aparezca esa contracorriente. ¿Cómo lo vemos? De la siguiente manera. Ponemos el amperímetro acá. ¿Sí? Van a ver que la corriente que está en este punto sí va a depender nada más de la resistencia. Bien, 900 microamperes, que es justamente 9 volt dividido 10. Cuando yo hago esto, no me lo muestra el simulador, bien que se ven tipo unos picos azules en el circuito.
Bueno, esa es la contracorriente que me está generando la bobina. Aparece esta tensión, así en rojo son tensiones positivas, cuando yo abro la llave se pone todo negativo, para que de esa manera la corriente siga circulando en el valor. ¿Sí? Se pone este borde positivo, la bobina hace lo siguiente, acá está como positivo y negativo. Cuando yo le abro la llave cambia la polaridad, se pone positiva de un lado y negativa del otro y la corriente sigue circulando para el mismo lado. Como acá hay una llave que está abierta, aparece un arco voltaico y prende fuego todo. ¿Cómo se hace para evitar eso? Bueno, esto no es parte de la materia, pero ya que estamos, lo Te pone nombramos, un diodo. te pone un diodo que se llama diodo de rueda libre. El diodo de rueda libre es un diodo que lo único que hace es disipar el campo magnético, la corriente, el campo magnético que está acumulado en la, en la bobina. Bien, fíjense. De esa manera yo evito que se prenda fuego todo en el circuito si tengo una bobina o abro una llave. Las bobinas en serie se suman y las bobinas en paralelo se suman las inversas. Si ustedes tienen una bobina una en paralelo a la otra, lo que hacen es sumar las inversas. O sea, se suman las inversas y de esa manera y se vuelve a hacer la inversa como si fuese una resistencia. Con la diferencia de este punto de que hay que tener cierto cuidado con las corrientes inducidas que se producen en el circuito. En sí, las bobinas se utilizan mucho en lo que son filtros de señal, porque son mucho más baratas que los capacitores. Pero tienen estas cuestiones que hay que tener cierto cuidado de evitar que ponerlas en serie. Si yo agarro una bobina y la conecto en un circuito, por lo general no se conecta en serie, sino que se conecta en paralelo. De hecho, cuando vean en máquinas eléctricas, si les das en el modelo de los transformadores, van a ver que las bobinas está conectada en paralelo. Todas están conectadas en paralelo, salvo que estén lejos de la llave y tengan componentes resistivos, los cuales puedan hacer que el circuito disipe la potencia que tiene adentro. Creo que si hago esto así, exactamente pasa eso. Tengo que poner una resistencia que sea como la resistencia del cable que genera la bobina, que tiene la bobina, para que no suceda eso. Bien. Si yo hago esto así ahora, esto debería funcionar. Tomamos esto acá, ponemos una resistencia en paralelo. Si todo anda bien, lo que debería pasar es exactamente muy parecido a lo que pasa en el capacitor. Lo único que lo que voy a ver es que la corriente, en vez de circular como en el capacitor en este sentido, va a empezar a circular así, de esta manera, al revés. A ver si lo podemos ver acá. No me va a dejar verlo. Ahí se ve la tensión. Vamos a ver la de carga. No me deja ver porque el valor de la bobina es muy pequeño. Fíjense, si yo ahora agarro acá y pongo un valor negativo, si yo le doy a la fuente, lo que van a aparecer son acá los 9 volt. Bien, y en cuanto saco la llave, si se fijan, ahí se ve cómo cae la tensión al revés por la orientación de la corriente de la bobina. Entonces, que las bobinas hay que tener medio cuidado con esas cuestiones de nunca conectarlas en serie a una llave o siempre tienen que estar en ramas paralelas. Esto, si nos alcanza el tiempo, después vamos a ver un poco de teoría de filtros, así se llevan algo más. Bueno, gente, terminamos por hoy. No les robo más tiempo. La clase que viene empezamos con baterías. Y todos los conceptos de los cálculos, como calcular la capacidad y demás de una batería. ¿Sí? Los presentes vamos a empezar de la clase que viene. Lo freno acá. Yo ahora como es la presentación nada más,